No es un secreto que la ley de contrataciones rige el marco legal en el cual nosotros trabajamos con el Estado. ¿Te gustaría saber cómo influye en la elaboración de expedientes técnicos de calidad? Si estás listo, comenzamos. Cuando aprendas de la ley de contrataciones, sabrás cuáles son las bases fundamentales para que puedas trabajar con el Estado. En esta parte nosotros vamos a ver las bases fundamentales para poder elaborar expedientes técnicos de calidad. En esta sesión vamos a ver los acrónimos, las definiciones, los sistemas de contratación, los métodos de contratación y qué es ser un consultor de obras. Es completamente interesante conocer las bases para interpretar todo lo que se encuentra dentro de la ley de contrataciones. En esta parte vamos a conocer los acrónimos esenciales. Te voy a dar una lista de descripciones y posteriormente te voy a dar los acrónimos. Es bastante sencillo este ejercicio. En esta primera diapositiva te voy a leer cuáles son las descripciones de los acrónimos. Número 1. Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. Número 2. Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. Número 3. Registro Nacional de Proveedores. Número 4. Texto único de procedimientos administrativos. Número 5. Central de compras. Estas 5 descripciones corresponden a 5 acrónimos esenciales. Te invito a que hagas la correlación y lo pongas en la descripción. Por ejemplo, ya te digo de que el 1, el organismo supervisor de contrataciones del Estado, es también el 1, es OCE. Te invito a que me digas, el RNP, ¿cuál es su descripción? Del CACE, ¿cuál es su descripción? De Perú Compras, ¿cuál es su descripción? Y del TUPA, ¿cuál es su descripción? A manera de ejemplo, también te doy del TUPA, Texto Único de Procedimientos Administrativos. Continuemos. Ahora vamos a ver algunas de las definiciones más importantes, las cuales nosotros tenemos que tener en cuenta para poder entender con claridad la ley de contrataciones. Comenzamos. Bienes, servicios, bases, bases integradas, contrato, contratista, consorcio, consultoría de obra y proyectista. Todas y cada una de estas palabras tiene una definición, la cual es supremamente importante para que tú comprendas la ley de contrataciones. De ya te digo, los bienes son los objetos que requiere el Estado para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus funciones. Los servicios, muy ligado a lo que es la definición de bienes, son las actividades que requiere el Estado para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus funciones. Básicamente, lo que el Estado requiere sean objetos u actividades para que se puedan cumplir sus actividades y sus funciones. Es por eso que existe un requerimiento de bienes, es por eso que existe un requerimiento de servicios, y es por eso también de que si tú desearías contratar con el Estado, tendrías la opción de hacer tu inscripción como proveedor de bienes y servicios en el RNP, en el Registro Nacional de Proveedores. Ahora veamos el siguiente concepto, las bases y las bases integradas. Las bases es el documento que contiene el conjunto de reglas para la preparación y ejecución del contrato, consultas y observaciones. En esta parte vamos a ver algo interesante. Las bases en realidad engloban también otro término que vamos a conocer más adelante, el TDR o los términos de referencia. Quiero que también tengan en cuenta que dentro de las bases van a poder encontrar el TDR o los términos de referencia. Las bases básicamente es el documento con el cual nosotros finalizamos el contrato con el Estado. Y ahora, ¿cuál es la diferencia? Básicamente las bases nos van a dar todas las características, todas las condiciones para que nosotros podamos hacer el contrato con el Estado. Ahora, ¿cuáles son las bases integradas? Cuando hablamos de bases integradas, hablamos de que se ha dado un proceso, se ha dado un ciclo donde las personas, los tentativos proveedores o consultores,
han hecho sus consultas o han hecho sus observaciones. Cuando se lanza un proceso, hay una etapa donde los proveedores pueden desarrollar sus consultas y sus observaciones a las bases. Una vez de que estas bases resuelven las consultas, resuelven las observaciones, se procede a la siguiente etapa donde se vuelven bases integradas. Hablamos de las bases específicas que van a determinar las reglas para poder generar el contrato y trabajar con el Estado. Ahora veamos la siguiente definición: contrato. El contrato es un acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica. En esta parte, un contrato, vamos a recordarnos de la palabra acuerdo. A la gente generalmente no les gusta escuchar la palabra contrato, pero se sienten mucho más familiarizados cuando dices un acuerdo. Y es exactamente lo que es un contrato, es un acuerdo en donde ¿qué? Se estipulan todas las reglas, se estipulan todas las condiciones. ¿Para qué? Para crear un vínculo con el Estado. Desde ese momento, desde que tú firmas el contrato, tienes un vínculo con el Estado y en el contrato vas a establecer todo el código, todas las reglas que te van a dar las condiciones. Primero, las condiciones que tú como proveedor tienes que cumplir con el Estado y las condiciones que el Estado va a cumplir para contigo. Cabe decir, tu modalidad de pago, tu sistema de contratación, tu modalidad de contratación. Ay, ay, ay. ¿Aún no conoces lo que es un sistema de contratación? Tranquilo, dentro de la presente sesión vamos a ver estas características que son tan importantes para que nosotros podamos participar y ser consultores del Estado. Vemos la siguiente definición. La definición número 4 es de qué cosa es un contratista. Un contratista es el proveedor que celebra un contrato con una entidad. Tan sencillo como eso. Un contrato establece una relación de una persona natural o una persona jurídica con el Estado. Un contratista es aquella persona que ya ha celebrado un contrato con el Estado. Desde el momento que tú firmas el contrato con el Estado, automáticamente eres tú el contratista. Número 5. Consorcio. Un consorcio es el contrato por el cual se asocian con el criterio de complementariedad para contratar con el Estado. Un consorcio es el acuerdo entre dos proveedores con el único fin de hacer complementariedad, es decir, complementarse a nivel de experiencia, complementarse a nivel de recursos, con el objetivo de poder satisfacer lo que nos piden los términos de referencia, lo que nos piden las bases. Recuerda, en las bases vamos a encontrar las condiciones y características que debemos cumplir para poder participar y ser un contratista. Entonces, si queremos ser un contratista y por A o B no contamos ni con los recursos ni con la experiencia, hay una cierta condición que debemos cumplir y entonces podremos participar, pero a nivel de consorcio. Básicamente, a través de este consorcio es de que se complementan los recursos y las experiencias de los proveedores para poder satisfacer los requisitos que solicita el Estado. A continuación, consultoría de obra. Servicios profesionales altamente especializados, expedientes técnicos y supervisión. Hablamos de los servicios profesionales altamente especializados que involucran la elaboración de expedientes técnicos y la supervisión de obras. Es decir, nosotros debemos de tener un nivel de especialización para poder satisfacer con éxito la demanda de un expediente técnico o una supervisión. Ahí radica de que nosotros tenemos que trabajar de manera conjunta. Recuerden, un expediente técnico es un trabajo multidisciplinario. Este trabajo multidisciplinario tiene que estar desarrollado con un equipo altamente especializado. En el número 7, proyectista. Es el consultor que ha elaborado un expediente técnico. Cuando nosotros participamos dentro de la elaboración de un expediente técnico, somos proyectistas. Cuando nosotros participamos dentro de ese equipo que ha elaborado el expediente técnico, nos convertimos en proyectistas. Es decir, somos profesionales altamente especializados que podemos cubrir esta necesidad de elaborar un expediente técnico. Espero que estas definiciones importantes hayan quedado muy claros. Entonces, recordemos, bienes y servicios, a bienes
asociamos la palabra objeto. A servicio asociamos la palabra actividad. Hablamos de las bases y las bases integradas. Cuando hablamos de bases, hablábamos de las condiciones, las reglas y las características necesarias para poder llegar a un contrato. Cuando hablamos de las bases integradas, hablamos de que estas bases han pasado por el procedimiento de observaciones y consultas. Y una vez de que a las bases tú le sumas esas observaciones y le sumas la respuesta a esas consultas, obtienes unas bases integradas. Hablamos de un contrato. A contrato asociamos la palabra acuerdo. Hablamos de contratista, toda persona que celebra un contrato con el Estado. Hablamos de consorcio, un acuerdo con el único fin de complementariedad, tanto en experiencia como en recursos. Hablamos de consultoría de obra, servicio altamente especializado en elaboración de expedientes técnicos o en supervisión de obras. Hablamos de proyectista, todo consultor que participa en la elaboración de un expediente técnico. Ahora, en esta siguiente parte de la sesión del curso, vamos a ver quién es el consultor de obras, cuál es la especialidad de los consultores de obras y cuáles son las categorías de los consultores. Empecemos con el primero. ¿Quién es el consultor de obras? A estas alturas tú ya puedes definir que el consultor de obras es todo proveedor que brinda los servicios altamente especializados tanto en la elaboración de expedientes técnicos o en la supervisión de obras. Ahora veamos cuál es la especialidad de los consultores. Cuando hablamos de la especialidad de los consultores, hablamos de que cuando tú desarrolles tu registro en el Registro Nacional de Proveedores, en el RNP, vas a tener la opción de elegir una categoría, una especialidad en la cual tú eres especialista. En esta parte, la forma más rápida de recordar las 5 especialidades de un consultor de obras es a través de recordar las 5 áreas de la ingeniería civil. ¿Recuerdas cuáles eran? El área de estructuras, el área de construcciones, el área de vías y transportes, el área de materiales y suelos y el área de hidráulica. ¿Cómo se relacionan las especialidades de la ingeniería civil con las especialidades de los consultores? Prácticamente todas se ven involucradas. Es decir, para la especialidad de estructuras y construcciones hay lo que es la especialidad de edificaciones y afines. Y para la especialidad de vías y transporte existe lo que es las obras viales, puertos y afines. Para lo que es la especialidad de materiales y suelos existe lo que es la especialidad de consultoría en obras energéticas, electromecánicas, telecomunicaciones u afines. Para lo que corresponde a lo que es hidráulica, corresponde a la consultoría de obras en represas, irrigaciones u otros. No tienes que memorizar las especialidades de los consultores de obras. Básicamente tienes que entender de que tú tienes que ser un especialista en una de ellas. Y ahora, ¿qué pasaría si tú recién vas a desarrollar tu inscripción en el RNP? Es decir, no tienes experiencia ni eres especialista en ninguna de las 5 opciones de especialidad. Automáticamente tú puedes elegir todas ellas y si es que poco a poco como empresa vas agarrando experiencia en la elaboración de consultoría, vas agarrando experiencia en la elaboración de expedientes técnicos o en la supervisión de alguna obra dentro de estas especialidades, poco a poco el concluir esas obras te va a brindar la experiencia y te va a poder subir de categoría. ¿Y qué es eso de las categorías? Existen 4 categorías establecidas en la ley de contrataciones. La categoría A, B, C y D. La categoría A es la categoría base, es la categoría en la que todos comenzamos cuando vamos a ser consultores de obra. Es decir, si tú no presentas ningún tipo de experiencia, estás dentro de la categoría A. Cuando empiezas a generar experiencia en supervisión o elaboración de expedientes técnicos, puedes subir a la categoría B, C o D, correspondientemente siendo la D la categoría máxima. Ahora vamos a analizar estos 2 cuadros que nos brindan una mayor luz de cómo funciona la categoría de los consultores. En el cuadro de la izquierda vamos a ver cuáles son las condiciones para que nosotros podamos subir de categoría. Y en el cuadro de la derecha vamos a ver hasta qué punto nosotros podemos contratar
estando en una determinada categoría. Veamos la categoría A. Para ser de la categoría A no necesitamos acreditar ninguna experiencia, ya que es la categoría en la que como un contratista nuevo comenzamos. En la categoría B, el monto mínimo que se debe alcanzar con uno o dos presupuestos de ejecución de obra será de 400.000. Es decir, nosotros debemos acreditar experiencia en uno o dos proyectos, tanto en elaboración de expedientes técnicos o en supervisión de obra, por un valor de 400.000 soles. En el momento de que nosotros elaboramos un expediente técnico o una supervisión por un monto mayor a 400.000, automáticamente nosotros pasamos a la categoría número B. Ahora, para pasar a la categoría C, el monto mínimo que debemos alcanzar con uno o dos presupuestos es de 4 millones. Si es que nosotros elaboramos un expediente técnico que tenga un presupuesto mayor a 4 millones y si nosotros elaboramos una supervisión de obra por un monto mayor a los 4 millones, nosotros subiremos a la categoría número C. En la categoría número D, el monto mínimo que se debe alcanzar con uno o dos presupuestos de ejecución de obra será de 20 millones. Haciendo la supervisión de una obra que tiene un presupuesto de 20 millones o elaborando un expediente técnico que tenga un presupuesto mayor a los 20 millones, ya subimos a la categoría número D. Ahora, si nosotros estamos en la categoría número B, podemos contratar hasta el monto máximo de la adjudicación simplificada. Si es que estamos en la categoría número C, podemos participar en concursos públicos teniendo como límite el 10% del monto a partir de cual se puede convocar la licitación pública con precalificación. Cuando estamos en la categoría número D, hasta el concurso público y sin límites. ¿Qué es esto de licitación pública? ¿Qué es esto de concurso público? ¿Qué es esto de adjudicación simplificada? Presta mucha atención porque todos estos detalles también los vamos a ver dentro de la presente sesión. Continuemos. Hemos hablado y nos hemos enfocado precisamente en lo que corresponde al análisis de la ley de contrataciones para la elaboración de expedientes técnicos. En esta parte hemos visto acrónimos esenciales. Estoy seguro que ya recuerdas que el organismo supervisor de contrataciones del Estado es el OCE, el Registro Nacional de Proveedores es el RNP, el SEACE es el Sistema Electrónico de Adquisición y Contrataciones del Estado. Vamos a dar algunos detalles acerca del SEACE, bastante puntuales. Los diferentes procedimientos o métodos de contratación son subidos al SEACE. Es decir, en el Sistema Electrónico de Adquisición y Contrataciones del Estado, tú vas a poder encontrar cuál es la demanda que tiene el Estado según los diferentes procedimientos de selección. Ahora, el sistema de Perú Compras. Ya sabemos de que Perú Compras es la central de compras del Estado. Y ahora también ya conocemos que el TUPA es el texto único de procedimientos administrativos. Estos conceptos generales, aprender correctamente estos acrónimos esenciales, te van a permitir leer en la ley de contrataciones que se encuentra anexada en el presente curso, en la presente unidad, y la vas a poder entender con facilidad, con claridad. Hablamos de las definiciones importantes. ¿Recuerdas? Bienes estaba asociado a objetos, servicios a actividades. Las bases integradas era la suma de las bases más las observaciones y las consultas. El contrato es un acuerdo, el contratista es toda persona que tiene un contrato con una determinada entidad, un consorcio es un acuerdo de complementariedad, consultoría de obra eran servicios altamente especializados, los cuales eran requeridos por el Estado, y un proyectista es aquella persona que ha participado en la elaboración de un expediente técnico. Ahora también en el resumen entendemos quién es el consultor de obra. El consultor de obra es aquella persona que mantiene un contrato con el Estado tanto para la elaboración de expediente técnico o para la supervisión de obra. Hablamos acerca de la especialidad de los consultores de obra. Existían 5 especialidades, las cuales eran fácil de recordar a través de las 5 especialidades de la ingeniería civil. Ahora, ¿cuáles eran las categorías de los consultores? Los consultores tenían categorías A, B, C y D.
Inmediatamente, cuando no acreditabas ningún tipo de experiencia, entrabas en la categoría A, que era la categoría con la que todos los consultores sin experiencia comienzan, y la categoría D, que era la categoría más alta, cuando ya has mostrado una experiencia por elaborar expedientes técnicos o supervisar obras mayor a 20 millones.